Bueno, todo esto para que veamos el contexto. Les decía yo en la clase pasada que justamente el Imperio Mexica se ganó esa denominación precisamente por la injerencia que hizo en dos vertientes en las diferentes culturas que estaba sometiendo. Una parte era el sometimiento de carácter bélico, pero por otra parte también tenemos el sometimiento por carácter ideológico, ¿sí? Bueno, bajo esa coyuntura, este imperio genera pues grandes diferencias al interior de lo que es Mesoamérica, que van a llevar a disputas que posteriormente se van a concretar cuando llegan, digamos, los conquistadores. Bueno, a la par, en Europa, ¿qué está ocurriendo justamente antes, digamos, de estos viajes de Colón? Pues precisamente, por ahí alguien lo señaló, empieza a haber una crisis derivada precisamente de la reestructuración de algunos países, que bueno, más que países eran reinados, de algunos reinados que justamente estaban en el proceso de transición entre lo que es hoy conocemos como el feudalismo o la monarquía, y precisamente la etapa que tiene que ver previa a ello, que es precisamente todo aquello que traemos, digamos, de la tradición judeocristiana a través de el Imperio Romano. Bueno, ¿esto qué derivó? Pues que precisamente la corona española requiriera hacer algunos viajes de exploración, porque los caminos o las rutas que... ¿Me dan un segundo? Perdón. Listo, una disculpa. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, el contexto en el que se estaba desarrollando Europa, pues precisamente tenía que ver con estos desquebrajamientos que se estaban dando. Por una parte, se instaura el modelo de un régimen monárquico en el cual va a jugar un papel muy importante la religión católica, la cual pues va a ser respaldada por la configuración de un Estado-nación. A diferencia de otros reinados, se funge o se crea precisamente el Vaticano, el cual va a tener como sede lo que hoy es la capital precisamente de Italia, en Roma. Ese estado precisamente va a tener injerencia en todos estos reinados, los cuales empiezan a configurar tras la caída del Imperio Romano, y esto también va a llevar precisamente a ciertas confrontaciones o ciertos conflictos de carácter bélico entre estos reinados. Por una parte, se dan precisamente por esa configuración que se da en este régimen, en el cual precisamente van a existir tres clases sociales. Por una parte tenemos una clase denominada élite, que está configurada principalmente por los miembros, digamos, de la realeza y miembros de la Iglesia Católica. Tendremos otra segunda clase que va a estar configurada principalmente por la clase burguesa, que a diferencia de otras etapas que vamos a ver más adelante, pues es una burguesía reducida, muy mínima a comparación de lo que vivimos en la actualidad, pero que esta va a tener precisamente lo que Marx va a decir más adelante, que es lo concerniente a el dominio precisamente de todo lo correspondiente a la mano de obra o todos los procesos que tienen que ver con la mano de obra. Bueno, ellos van a estar configurados en dos vertientes, en la parte comercial, pero van a ser también la parte de administración de la riqueza. ¿Ok? Aquí es donde surgen los primeros banqueros, los cuales van a empezar a concentrar una gran cantidad de riqueza. Y vamos a tener una tercera clase social que es correspondiente precisamente
a lo que hoy se conoce como clase proletariada, pero en su momento eran la clase sirviente o servil, los siervos. Estas personas, a diferencia de la etapa que vivimos actualmente con el proletariado, no van a tener derechos civiles, no van a tener precisamente una carácter individual de toma de decisiones, y las decisiones se van a dar a partir de dos vertientes. Por una parte, la vertiente eclesiástica, o sea, por designio de Dios, y dos, y la segunda, la correspondiente precisamente a los designios de la realeza, en la cual pues es propietaria básicamente de esta persona. Bueno, este régimen de carácter monárquico va a dar inicio precisamente a la continuación de un régimen de corte esclavista, en el cual pues básicamente los siervos son una configuración o una parte, digamos, continua o una extremidad, por así decirlo, del esclavismo que se vivió en la etapa precisamente del desarrollo de las primeras civilizaciones. Bueno, bajo esa vertiente, lo que ocurre posteriormente es que tanto la clase alta, configurada por la iglesia, por esta élite gobernante o monárquica, las personas que están en el gobierno o a cargo, y los burgueses van a entrar en un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque los modos de producción van a centrarse en un sistema de carácter mercantilista. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de lo que tienes en riquezas o productos es el potencial económico, social y por lo tanto también de carácter político frente a otras naciones. Dicho de otra forma, entre más riqueza, más poderío tenías. Y con ello, el deseo por obtener riqueza, pues es mucho mayor. Y empieza a haber diferentes confrontaciones, ya sea de carácter bélico, entre diferentes reinos, o en algunos casos se llegan a negociaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes miembros de los diferentes reinos deciden unirse o hacer alianzas para enfrentar a otros reinos. Ahí es cuando surgen diferentes matrimonios a conveniencia para que precisamente estos reinos tengan mayor poderío económico al tener mayor riqueza y por lo tanto tengan a más personas a su disposición para mandarlos a la guerra. Bueno, entonces, bajo esa vertiente, la corona española va a estar configurada por varios reinos. Por una parte vamos a tener al reino de Aragón, por otra parte vamos a tener al reino de Castilla, por otra parte vamos a tener el reino de La Coruña, y cuando vemos existen varios reinos que integran una misma corona, que básicamente van a tener una unión a partir de lazos sanguíneos, por lo tanto, matrimonios a conveniencia. Bueno, ¿qué ocurre precisamente cuando la vertiente, digamos, mercantilista empieza a tener conflictos principalmente con esta franja precisamente entre Europa o Asia, Euroasia, y en la que precisamente se cierran las fronteras? Bueno, la intercomunicación entre Asia y Europa se rompe. Y al romperse, precisamente, hay una de estas tres clases que empieza a protestar. ¿Cuál es esta clase? Pues la clase burguesa, porque era la encargada precisamente de los negocios o de los comercios, del intercambio de diferentes productos. Al cerrarse las vías, digamos, de acceso o de comercio, esto derivó a que varios actores empezaran a generar presión al interior, digamos, de la corona española para que se abriera una nueva ruta. Bajo esa nueva ruta, ¿cuál era la idea? Había tres propuestas. Por una parte, negociar precisamente con las personas que eran dueñas, digamos, de este cruce entre Turquía, lo que hoy es Rusia,
etcétera, etcétera, y pagar la cuota que ellos pedían. Esa era una. Dos, que se rodeara por parte de África y se fuera por esta parte de lo que hoy son los Emiratos Árabes y se lograra una nueva ruta para llegar precisamente a la India y todas estas partes, China y todos ellos. Bueno, y la tercera ruta, que precisamente se deriva de un navegante con muy poca experiencia, bastante, digámoslo así, bastante ineficaz en las rutas marítimas, tenía severos problemas de alcohol, bueno, tenía todo, pero este personaje, entre los, digamos, entre las vertientes de las exploraciones que realizó previamente, tuvo contacto con algunos miembros precisamente de la China. Y estas personas le dijeron, o se buscaba precisamente instaurar la idea de que la Tierra no era plana, sino que la Tierra era precisamente de corte circular. Por lo tanto, esta idea de este navegante bastante ineficaz, pues era rodear precisamente a la Tierra, o navegarla, y llegar precisamente a las Indias para establecer precisamente una nueva ruta de comercio. Bueno, esta idea que les estoy diciendo, que ahorita ustedes muchos dicen, ay, qué pendejo, pues no, 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 no. Todo lo contrario, la vertiente terraplenista fue instaurada precisamente por Aristóteles y después retomada por, sí, por Aristóteles, el cual precisamente tenía la idea de que la Tierra tenía que ser plana porque las cosas, si fuera de otra forma, se caerían, o sea, tendrían que caerse, si fuera de otra, bajo otras dimensiones. Aquí hay una participación. Sí, bueno, no sé ahí, profe, yo había encontrado que, o sea, el viaje de Colón tenía como dos tiradas, por así decirlo, o sea, encontrar la ruta comercial y tratar de confirmar el diámetro de la Tierra, como usted ahorita estaba mencionando, sí, Platón y varios, y varios miembros de la Grecia antigua ya habían más o menos planeado o calculado un diámetro aproximado que creo que era de 300.000 kilómetros. Y No, así, haciendo precisamente, perdón que te interrumpa ya, Ajá, sí, sí, precisamente Platón y Aristóteles son los culpables de que se cree que la Tierra es plana. sí, Ujú. Bueno, pero caray. adelante, a ver, continúa y ahorita abordo eso. Ajá, es que lo que yo tengo es de que, o sea, con esa cifra, Colón había planeado llegar a las Indias en aproximadamente 3 meses. O sea, haciendo todos los cálculos y apoyándose en los escritos de Marco Polo, él sí planeaba llegar a las Indias, pero muchos, igual por la incertidumbre, muchos decían, no, a lo mejor es más el diámetro de la Tierra y todo eso, o sea, pero lo voy a buscar bien el dato y se lo traigo, ¿vale? Claro, Yael, adelante, Profe, yo también tengo una participación ahí. adelante. Bueno, de hecho, pues con toda esta cuestión de la creencia de la Tierra plana, había también algunos marineros. Esto lo vi de un video de Academia Play, que Mm, decía que algunos marineros, pues no se aventuraban, o sea, no querían hacer esta exploración porque pensaban que al ser la Tierra plana, había hasta cierto punto llegaron a un final y pues se podían caer al abismo. Esa era como que la creencia que se caerían al abismo o que simplemente pues era un océano sin final y que así llegaba, pero en sí era esa creencia que se iban a caer al abismo. bueno, Profesor, sí, adelante. ¿Quién va a hablar? este, yo, Julieta. De Ok, Julieta. hecho, por eso se tenía mucho la idea de que el infierno estaba debajo de la tierra, por eso, porque creían que al llegar a los límites de la tierra, ellos caerían en el infierno, entonces, también por eso es, por eso también mantuvieron por mucho tiempo esta idea del terraplanismo, Todavía por se la mantiene, religión que tenía. pero bueno, Sí, de hecho, sigue existiendo.
Sí, gracias, Julieta. Bueno, les digo que esta versión o toda esta concepción del el fin del mundo, así lo digo, viene precisamente de la cosmovisión de la ideología griega. De hecho, ustedes, si no han leído, léanla. En la Odisea, precisamente Odiseo cae, o sea, llega al fin de la tierra. O sea, y cae después al inframundo, que es con el Hades, y después de ahí, bueno, su embarcación hace una travesía, sale del inframundo y regresa. Bueno, toda esa concepción va a ser retomada precisamente por los romanos. Los romanos posteriormente van a influir muchísimo en la percepción de la configuración precisamente de la religión judio-cristiana, en la cual se toma como precedente, y por ahí sí mencionaba, creo ya él, si no me falla, esta idea de que el infierno estaba abajo, o de que abajo estaba el infierno y arriba el cielo. ¿Por qué? Por esta configuración y toda esta influencia de la cosmovisión griega. ¿Quién está en el cielo? Zeus. ¿Quién está en la tierra? Atenea. ¿Y quién está en y por supuesto Poseidón? ¿Y quién está en el infierno? Hades. ¿Sí? Esa es la misma configuración que se elabora y se trae. Y a partir de ello se tenía ese temor y se partía de ese temor inculcado, lógicamente, por la religión oficial de la gran mayoría de esos reinos, ¿sí? Y esto va a derivar precisamente a ese gran temor, precisamente por la navegación. Bueno, les decía entonces, hasta ese momento, que precisamente este personaje, que era un navegante de medio rango, pues decide explorar precisamente esta vertiente de crear una nueva ruta de comercio a partir del contacto con unos chinos. ¿Por qué con unos chinos? Pues los chinos no pertenecen precisamente a la tradición judio-cristiana. Ellos traen otra vertiente que precisamente les va a permitir ser navegantes. ¿Sí? Y toda esta influencia, y a partir de Marco Polo, que Marco Polo tiene contacto también con China y con la India, pues es esta configuración que se le crea como precedente a Cristóbal Colón. Bueno, que por cierto no es un nombre. Cristóbal Colón después se le dota cuando ya se descubre que son nuevas tierras. ¿Qué significa Cristóbal Colón? Pues Cristo va a colonizar. ¿Sí? ¿Ok? Por si no se lo sabían. Bueno, esa vertiente va a ser derivada de ello. ¿Y quiénes van a ser los que patrocinen precisamente el primer viaje de Colón? A ver, les pregunto a ustedes que hicieron la investigación. Los reyes de Castilla. España. ¿Seguros? Bueno, Sí. principalmente le dio propuestas a otros reinos, a Portugal, a Inglaterra, e incluso le mandó este proyecto a Francia, pero la primera vez fue rechazado el proyecto por parte del reino español, y bueno, después, gracias a los contactos que obtuvo después, fue que la reina Isabel aceptó el proyecto y fue cuando después de la guerra de la conquista de Granada, fue que le empezaron a patrocinar el viaje. Ok, a ver, entonces, Colón estuvo ofreciendo su proyecto de viaje y fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Pues precisamente porque era una apuesta al fracaso. Y justamente les recuerdo que estaban en una vertiente mercantilista. Y bajo esa vertiente, quien gastara también más, pues lógicamente iba a tener repercusiones en lo económico, que ustedes dicen, hay un barquito. No, un barquito salía a ser un barquito, era carísimo, era muy, muy caro, representaba una mano de obra de años para precisamente materializar digamos, esas travesías. Bueno, una embarcación pues era carísima y por lo tanto Colón estuvo peregrinando de diferentes gobiernos a gobiernos pidiendo audiencia con los propios reyes, los cuales precisamente estaban siendo presionados por la clase burguesa.
No era tanto la cuestión de las especias, eso ya fue la parte romántica que le crean a Colón de, ay, iba por especias. No, básicamente era crear una nueva ruta precisamente con la India, con China y con todos estos, donde precisamente otra vez la clase burguesa tuviera injerencia directa en el comercio. Bueno, ¿quiénes más patrocinaron estos viajes? Pues precisamente la clase burguesa. Ahora, en estos viajes, lógicamente había una apuesta al fracaso. Por lo tanto, ¿qué tipo de navíos le entregan a Colón? A ver, les pregunto a ustedes. Las tres calaveras. Sí, las 3 carabelas. ¿Y por qué una carabela? Porque era la embarcación medianamente grande, medianamente porque había otras más grandes, y era la menos costosa. De hecho, también la Santa María es distinta, por eso decía que a Cristóbal Colón no le gustaba usarla porque era muy grande y entonces era difícil de maniobrar. Totalmente. De hecho, no eran embarcaciones para navío. Las carabelas se utilizaban para otros fines, principalmente el comercio. Eran grandes, robustas, y con ello precisamente se usaba para, digamos, adentrar pues más grandes cantidades, digamos, de productos, lo cual hace que se haga un poco más estable por el peso, pero aún así son bastante lentas, a diferencia de otro tipo de navíos. ¿Sí? Profesor, de hecho, las dos carabelas, la que es la Niña y la Pinta, bueno, estas naves son de origen portugués, entonces yo Ahí creo que vamos. eso también le beneficia mucho en cuanto al control de los navíos. Totalmente. De hecho, nada más, o sea, este viaje de exploración fue copatrocinado por el reinado de la corona española y precisamente, como lo acaba de decir Julieta, por Portugal. Por eso, él en su primer viaje sale de Puerto de Palos. ¿Dónde está ubicado Puerto de Palos? A ver, les pregunto. Pertenece a Portugal, ¿no? Exactamente, sale de Portugal. ¿Por qué? Porque no le dieron la posibilidad de salir de los diferentes puertos que hoy son de España. ¿Por qué? Porque precisamente se creía que precisamente iba a ser un fracaso y no querían quedar en la memoria histórica frente a otros reinados como el Esmerreír, ¿sí? De una embarcación que se creía iba a fracasar, ¿sí? A ver, escucho. ¿Quién está hablando? Yo quería participar, pero con otra cosa. Bueno, adelante, Fernando. También lo que incitó a Cristóbal Colón por realizar este viaje es debido a malos datos sobre la distancia que iba a recorrer, ya que antes se pensaba que la Tierra contaba con que contaban con una circunferencia de 225 grados y el resto era lo que no se conocía. Pero en realidad lo que se conocía hasta ese momento eran solo 130 grados del planeta, por lo tanto no consiguieron el resto de la distancia y de haberlo sabido posiblemente Cristóbal Colón no se hubiera animado a realizar esa expedición. Ok, perfecto. ¿Quién más va a participar? Gracias, Fer. Yo podría complementar un poco con lo que dijo mi compañero. Sí, adelante. Que de acuerdo a los grados que él mencionó, igual era por lo mismo que usted comentó, que como creían que la Tierra era plana, pues no podían tener 360 grados como lo que es una esfera circular. Ajá. Ok, perfecto. ¿Quién más? Por ahí escucho una voz. No sé quién sea. Bueno, sí, efectivamente, efectivamente, esto que estamos comentando era una apuesta en un sistema en el cual el menos beneficiado o digamos, el reinado que tenía todas de perder precisamente de esta expedición era la corona española y la corona portuguesa. Por lo tanto, se arriesgaron, patrocinaron estas embarcaciones, pero estas embarcaciones
eran, además, donadas por estas dos coronas, tuvieron que ser auspiciadas y reconocidas por el Estado Vaticano. ¿Qué quiere decir? El Estado Vaticano, antes de que zarparan estas 3 embarcaciones, solicitó precisamente que fueran acompañadas por algunos frailes, los cuales no crean que iban a bendecir la embarcación. No, 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 todo lo contrario. En su afán, digamos, por cumplir, digamos, los designios precisamente de darle la vuelta al globo, pues lógicamente querían cerciorarse cuánta cantidad de mercancía iban a transportar, para después pedir el famoso diezmo papal, ¿sí? Y no les vieran la cara. Bueno, esa fue una. Y dos, para cerciorarse también de que la tierra era plana. Tenían esa encomienda precisamente de acompañar a esta embarcación, estos frailes, precisamente para cerciorarse, primeramente, si lograban darle la vuelta, pues cuánta riqueza podían transportar. Y a partir de ello, llevar las finanzas y decirle al Papa, pues que justamente habían transportado tal cantidad de grano, tal cantidad de especias, tal cantidad de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ello, las dos coronas otorgaran su diezmo. Sí, mira qué inteligente, ¿verdad? El Vaticano. Bueno, eso por una parte, y por otra parte, esta visión terraplanista de rectificar o reafirmar que sí realmente la Tierra era plana. Sin embargo, pues este primer viaje, como ya lo explicaron algunos de ustedes, logró el objetivo que no tenía, que era hallar una configuración de nuevas tierras, las cuales posteriormente van a ser explotadas y por supuesto sometidas. ¿Sí? Bueno, en esa travesía, Colón toma, digamos, esta vertiente. ¿Cuándo fue el primer viaje? A ver ustedes. 1492. 1492. ¿Y cuándo llega precisamente a lo que hoy es, creo, Jamaica? ¿Llega o a Cuba? Según yo, llega a las Bahamas. Y llega bueno, las Bahamas. Ajá. Llega el 6 de septiembre. No, 12, perdón, 12 de septiembre igual del 92, de 1492. Ok, pero en su viaje pues se pierde, ¿no? Hay una pérdida de ruta, no es como vuelvo a lo mismo, no era un navegante experimentado, la brújula que llevaban pues no estaba preparada precisamente para atravesar precisamente dos hemisferios, primeramente el meridiano de Greenwich y el segundo que correspondía precisamente al trópico de Capricornio, los cuales tienen gran presencia de campos magnéticos que pues desestabilizan cualquier navío, en el sentido de utilizar una de las brújulas que se habían configurado antes del descubrimiento de América. Bueno, entonces esta concepción lo lleva a que se pierda más del tiempo que habían planeado, que iba a durar precisamente el viaje, y por azares del destino, pues llegan a una isla. En esa isla precisamente está habitada. Con ello se rompe todo el mito de que pues nada más existen unas cuantas civilizaciones y que esas civilizaciones están concentradas en México. No es así. Existen otras civilizaciones y por lo tanto presencia de otras culturas en otros lugares. Al llegar ahí, se dan cuenta pues de la gran riqueza que ofrece precisamente el Mar Caribe, la cual pues es gran proveedora pues de frutos, de semillas, etcétera, etcétera, pero van a encontrar algo bien interesante ahí. ¿Cuál es eso? El oro. El oro. Exactamente. El oro va a ser la materia prima que va a derivar precisamente al interés de regresar posteriormente a la corona española y a la corona portuguesa y decir, llegamos a la India, hicimos, digamos, una nueva ruta marítima, pero encontramos también que las personas que habitan esa parte de la India desconocen del valor
de los metales preciosos, entre ellos el oro. ¿Esto qué despierta? Pues el interés precisamente de la corona española, de la corona portuguesa, de generar una nueva exploración. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos, ¿cuál era el sistema? Pues completamente mercantilista. Y al ser mercantilista, lógicamente, pues había un interés enorme por obtener grandes riquezas de todo tipo y a partir de ellos configurar dos sistemas. Primero, un sistema militar mucho más robusto y fuerte. Y configurar precisamente una mayor concentración de poder económico en los altos mandos, principalmente la monarquía y por supuesto la Iglesia Católica. ¿Sí? Bueno, entonces Colón no se percata que ha llegado a un continente nuevo. De hecho, Colón se muere y nunca se da cuenta precisamente de que es un continente nuevo. Ay, yo tengo una presentación y ni la he compartido. A ver, ¿estamos viendo pantalla? ¿Sí ven pantalla? Sí, profe. Sí. Sí, sí se ve. Bueno, entonces aquí están precisamente el primer viaje de 1492 a 1493. Pero ustedes dicen, pues es un año, ¿no? Pero un año en el mar. Bueno, pues ahí precisamente pues es complicado. Como ven aquí, la primera escala que hace este primer viaje es a las Islas Canarias, para posteriormente de aquí zarpar a lo que es digamos, esta ruta que va a configurar con lo que es el Caribe, el mar del Caribe. Como ven, aquí llega pues a todas estas islas correspondientes a lo que es Cuba, Jamaica, Bahamas, etcétera, etcétera. Posteriormente, a su regreso, que toma la misma ruta, llega primeramente a Islas Canarias y posteriormente llega otra vez al puerto de Palos, y de ahí pues se corre el rumor de que lograron esta travesía. Con ello son patrocinados por todas las riquezas que llevan en estas embarcaciones, que por cierto las 3 embarcaciones, una de ellas no llega. No sé si encontraron eso. Sí, creo que fue la Santa María la que no La llega. Santa María. Una se hunde por las inclemencias del clima y aparte eran muy malas embarcaciones, eran las embarcaciones más arcaicas, digamos, que le brindan. De hecho, aquí están viendo en pantalla. De hecho, hacen esa primera escala que les decía en Islas Canarias porque una de las embarcaciones tenía severos problemas de navegación, que en este caso es la Pinta, y tuvieron que, digamos, arreglarla. ¿Cuáles son los países a los que llega? Pues llega a San Salvador, llega a las Antillas, a Cuba y Bahamas. Son las que descubre, digamos, en este primer viaje. Bueno, aquí está el primer viaje, como lo pueden ver, la ruta, todo lo que corresponde precisamente a toda esta ruta de navegación que desempeña. ¿Ven? Como ven, llega a Santo Domingo, a Cuba, a las Bahamas, etc. En el segundo viaje, nuevamente es patrocinado por los mismos actores, los cuales, pues, al ver, digamos, las riquezas con las que regresa Colón, pues deciden nuevamente embarcarlo para obtener más riquezas. A esta expedición ya no parte con solamente 3 navíos, sino ya lleva una flotilla precisamente de 17 barcos. Y aquí es cuando precisamente empieza el proceso de colonización. Porque estos 17 barcos tenían como objetivo no solamente regresar con riquezas, sino generar un primer asentamiento de la corona española y la corona portuguesa en estos lugares a los cuales había llegado Colón en las Indias. ¿Cuáles son los países que descubre, digamos, en este segundo viaje? Pues es Jamaica y Puerto Rico. Aquí vemos la ruta. Nuevamente no es una ruta uniforme como fue la primera. Y ahí se percata precisamente de toda esta
estos confinamientos de islas que va descubriendo a lo largo de este viaje. Para un tercer viaje, nuevamente es patrocinado por los mismos actores, pero con la diferencia de algunos años. Ya es para 1498 este tercer viaje. ¿Por qué? Porque precisamente el primer viaje, aquí voy a regresarme a unas láminas, este segundo viaje tarda precisamente esta expedición 6 años, 3 años en regresar. ¿Esto qué deriva? Pues precisamente pues en el retraso, digamos, de varios procesos de exploración. El tardío, digamos, o el retraso que se deriva precisamente de estos 3 años es producto del asentamiento que hace Colón en esos lugares. Como lógica, de esos 17 barcos son acompañados precisamente por miembros del Estado Vaticano que van a centrarse en todo lo que es el proceso de evangelización. Bueno, en este tercer viaje, pues lógicamente ya regresa con navíos mucho más, grandes y no regresa con 17, sino que ahora lo hace con 8 barcos. ¿Cuáles son digamos, los países que descubre? Pues Venezuela, y por supuesto ya llega al continente americano. Ya tiene presencia en el continente americano, ya lo pisa por primera ocasión, no se percata que es el continente americano, sigue creyendo que siguen en las Indias, solamente que en los primeros viajes habían llegado en islas cercanas a la India y que precisamente cuando llegan a Venezuela considera que ya han llegado como tal a el continente, a un extremo del continente euroasiático, bueno, más bien asiático. Bueno, aquí como ven es la ruta, baja mucho más, aquí ya hacen una parada precisamente en las Islas Canarias, luego bajan precisamente a Cabo Verde, que son unas islas muy cercanas al África, y para posteriormente llegar a lo que es Venezuela. En ese recorrido descubren todos estos lugares que les ponen nombre, por supuesto, y para posteriormente trasladarse a Santo Domingo para emprender el viaje de regreso. ¿Ok? Profe, disculpe, tengo una duda. En la presentación que puso del segundo viaje, la Ajá. fecha dice 3 de noviembre de 1483. A ver. ¿Esta? La del segundo viaje, la negrita, donde da como puntos. Ajá. Ah, bueno, me equivoqué aquí. Ah, ok. Perdón. Sí, es que me entró duda. Gracias, profe. Bueno, es 93. ¿Sí? 1493. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, en ese, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces va a haber un último cuarto viaje. Aquí ya empieza a haber una serie de crispación entre Colón y los reyes de Aragón y Castilla, porque precisamente Colón se negaba justamente a llevar a más exploradores y a más personas que tuvieran injerencia, digamos, en su liderazgo. Esto derivó precisamente que a Colón se le cuestionara duramente por parte de la corona española y en un determinado momento fuera sancionado, castigado. Bueno, pese a todo ello, para 1502, como ven, regresó en el tercer viaje aproximadamente vamos a regresar para no cometer el error. Regresó en 1500, en 1500 regresa, y precisamente este cuarto y último viaje lo emprende en 1502. Hubo 2 años en los cuales Colón no figura, digamos, en el papel de explorador como se le había considerado en los primeros 3 viajes, y ya para un cuarto viaje este personaje pues es lógicamente apoyado, pero ya en menor escala, empezando por en el primer viaje fueron 3 navíos, en el segundo viaje fueron 17 navíos, en el tercer viaje fueron 8 navíos, y por último quedamos en este cuarto y último viaje con 4 navíos. Para este cuarto viaje y último, descubre ya lo que es hoy América Central, Costa Rica, Honduras y Panamá. Y con ello precisamente se percata
se percata precisamente de la idea de que posiblemente esto no sea la India o la creencia de que esto sea la India. ¿Por qué? Porque llega precisamente a la parte más angosta o más corta del continente americano. No considera que sea la India por la velocidad en la que pudieron atravesar, digamos, de lo que es el mar del Caribe al océano Pacífico. Ahí es cuando tiene sus dudas y decide pues precisamente emprender o la idea de emprender un nuevo viaje. Bueno, aquí está la ruta que genera, como ven, es una ruta compleja, la cual pues deriva pues en cierta rispidez al interior de los diferentes, miembros que comanda. De hecho, hay momentos en los cuales ciertos miembros de las diferentes expediciones confrontan directamente con Colón, al grado de que tratan de hacer un motín. Esto ocurre en las diferentes exploraciones que tiene. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Yo, profe, ¿puedo mencionar algo que encontré sobre este cuarto viaje? Adelante. Bueno, yo encontré que sí, que efectivamente pues la corona española ya había quitado el monopolio de navegaciones a Colón, pero igual también encontré algo que me pareció interesante sobre que en este viaje encontraron indios con camisetas similares a las suyas, labradas y pintadas con distintos colores, y se cree que durante este viaje los españoles tuvieron contacto por primera vez con la cultura maya, aunque pues ellos no sabían que se trataba de esta cultura. Y ya, eso era. Profe, yo también tengo una Sí, participación. adelante, por favor. Pues yo lo que había encontrado es que se dice que en el tercer viaje Colón ya regresa como prisionero. Bueno, al menos lo que yo la información que encontré es que mandan a un hombre llamado, Creo que se se cortó. apellidaba de Bobadilla, y este hombre pues lo enviaron aparte con otras 1500 personas para encarcelar a Colón y traerlo, pues de cierta forma ya lo traen encadenado, y ya se le pues quitan todos los privilegios que tenía. Por eso este último cuarto viaje ya pues llega con menor influencia. Totalmente. La corona española y por supuesto también la corona portuguesa considera quitarle el monopolio, como bien lo señalas, el monopolio de las navegaciones o de las rutas de navegación a Colón. ¿Por qué se le empieza a quitar este control a las navegaciones a Colón? Pues porque por el interés, por una parte de la élite dominante o los monarcas, pero también por el interés del Estado Vaticano. El Estado Vaticano, a raíz de estas expediciones, se percata de que las tierras que Colón empieza a explorar son altamente ricas. Por lo tanto, no era buena idea que solamente se considerara Colón como el líder, digamos, de estas expediciones, y considera que se deben de hacer más exploraciones para obtener mayores ingresos. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿algún otro comentario o duda que tengan? ¿Puedo participar, profesor? Adelante. Gracias. Bueno, yo quería comentar que, bueno, en ese aspecto se tiene, bueno, desde mi punto de vista, se tiene una idea errónea respecto a Colón, que fue como tal un explorador. O sea, se tiene sí, en la idea de que es el explorador más famoso de todos los tiempos por descubrir América. ¿Por qué? Porque como tal, o sea, en retrospectiva como tal, Colón nunca fue a explorar. Colón lo que hizo fue hacer, o sea, en Europa, estudiando los mapas de Ptolomeo, estudiando la circunferencia de la Tierra, hizo un cálculo de lo que, un cálculo de una ruta que pensaba que era real y que afirmaba con, con todas las del mundo que así tenía que ser. Y cuando llegó a las Bahamas, cuando llegó a Cuba, dijo, estas son las islas próximas al continente asiático. Cuba es la continuidad del continente asiático, y más para el norte vamos a toparnos con China. Haití es Japón. Así que o sea, nunca fue como tal
a poner en duda de dónde estaba. Siempre pensó que estaba, o sea, donde había pisado era continente asiático nada más. Así que como tal no sería un explorador, o sea, sería una persona que, pues sí, y que vivió una mentira, que nunca pensó que iba a descubrir un nuevo continente. A eso me refiero con que creo que tiene esa idea errónea de que fue como tal un explorador. Bueno, como tal, él, bueno, para responder esa parte, Fernando, ciertamente él no es un explorador, él es un navegante. De hecho, es parte, digamos, de la dinámica que él somete, digamos, para poder, digamos, desarrollarse, pues, profesionalmente. Como tal, Colón emprende este viaje porque Colón tenía familia. A ver, les pregunto. Yo había encontrado que como tal no hay un registro de su familia. Se sabe que tuvo un hijo y de hecho uno de sus hijos escribe como sus historias. Y de su papá encontré que se dedicaba a la lana de las ovejas, por lo que vi, y ya. ¿Pero su hijo es posterior a sus viajes o antes? Por lo que encontré creo que fue posterior, Exacto. durante el segundo o algo así. Ahí está la clave. Colón no tenía nada, pero sí tenía una enorme deuda. Una deuda que precisamente el sistema monárquico o el sistema mercantilista heredó de sus padres. Así es que en su afán por salir, digamos, de esas deudas, considera emprender este viaje, porque aparte no tenía nada que perder, todo lo contrario, tenía ganancias. Si se caían, digamos, si se confirmaba, digamos, que la Tierra era plana, pues simplemente, pues ya, ahí se moría y ahí se acababa, digamos, el linaje de esa deuda que se tenía. Pero por otra parte, si lograba encontrar esta nueva ruta, uno de los objetivos de Colón era mejorar sus finanzas. Con ello, que la deuda que tenía heredada de sus padres se concluyera. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué deriva? Pues que precisamente la corona española lo condiciona. Lo condiciona a hacer otros 2 viajes precisamente para poder realizar lo que es, digamos, el finiquito o finiquitar la deuda que tenía. Bueno, esto va a llevar a que Colón precisamente se percate, a lo mejor no cree a ciencia cierta que había descubierto un nuevo continente, pero sí se percata que precisamente había encontrado tierras que antes nadie había explorado. Principalmente, ese es el interés del cuarto viaje. ¿Por qué? Porque se percata precisamente que las personas que habitaban estos lugares eran muy diferentes a las que él ya tenía contacto. O sea, ¿nos parecemos a los chinos? Pues no. ¿Nos parecemos tal vez a los hindús? Sí, sí nos parecemos. Pero ahí es cuando empieza, digamos, a tener sospechas de que tal vez no había llegado a ese lugar. Había sospechas. Colón de hecho, muere pensando que realmente sí llegó a la India. ¿Por qué? Porque precisamente ya no pudo materializar un nuevo viaje de exploración, que era su interés para corroborar si realmente había descubierto nuevas tierras. Bueno, a lo mejor él no se percató de eso, pero sí hay alguien que sí se percata de ello. ¿Quiénes son? El Estado Vaticano. El Estado Vaticano, a partir de ese proceso de colonización, es el que se percata que Colón había descubierto nuevas tierras. Y de hecho, en la correspondencia que está en los archivos secretos del Vaticano, que ahora ya son públicos, se hicieron públicos cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de Colón a América, toda la correspondencia que mandaron estas primeras expediciones de curas al continente americano, le decían al Papa que posiblemente esto no era la India, que habían llegado a un nuevo estrecho continental. Esto despierta el interés y la presión por parte del Estado Vaticano para precisamente posteriormente hacerse dueños de las rutas que Colón había construido. ¿Sí? Por eso surge un conflicto
entre la corona española y posteriormente Cristóbal Colón. ¿Sí? Que derivó precisamente a que después regresara y fuera encarcelado y sometido a un juicio. ¿Sí? Bueno, al no encontrarlo culpable, le dan la oportunidad precisamente de vivir en paz y le dan posteriormente la posibilidad de hacer un viaje ya no de comercio, sino de exploración, que es el cuarto y último viaje. ¿Sí? No sé si contesté, Fer. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, entonces, bajo esa lógica, el tema que teníamos que ver el día de hoy lo hemos visto. ¿Alguna otra duda que tengan?